la situación del país respecto de la crisis. Y algo que sí es importante, y por eso la metodología FODA, es hacer una fotografía muy rápida de cómo se encuentra y cómo evolucionó el país respecto de la situación política como consecuencia de la pandemia. Básicamente las grandes fortalezas que tiene el país, obviamente cuando inicia la pandemia, una de las grandes fortalezas es que teníamos una situación macroeconómica bastante sólida, lo cual pues nos permitió como país pues incrementar el déficit, nos permitió absorber, digamos, el shock económico, precisamente gracias a una mayor capacidad de endeudamiento y a las altas reservas internacionales, a diferencia de otros países, por ejemplo, El Salvador y Costa Rica, que tenían menor margen de maniobra. Otro elemento también importante, que vamos a ver que fue una fortaleza a lo largo de la crisis, pero ya se empieza a convertir en una amenaza, es que al inicio de la pandemia, el presidente estaba con 85% de aprobación, lo que obviamente permitió y legitimó muchas de las medidas, generó mucho apoyo, muchas de las medidas que el gobierno tomó, algunas de las medidas que en su momento fueron excesivamente agresivas, pero que en su momento, precisamente esa legitimidad y ese alto respaldo que tenía el presidente, pues le dio una carta blanca para tomar algunas medidas que eran impopulares, pero que en su momento no generaron tanto rechazo. Vamos a ver, ese número ha cambiado significativamente, pero al final esto es como tener una cuenta de ahorros. O sea, el presidente Yamatei tenía un porcentaje bastante importante de apoyo al inicio de la pandemia y eso le ha permitido también importante. Platicamos tanto en la sesión de marzo, que se recordarán que fue unos días justamente antes del inicio de las restricciones. Este era un gabinete, o es un gabinete, en donde hay varios actores muy vinculados al sector empresarial, sobre todo en las carteras de economía, energía y minas, agricultura, y creo que eso ha generado la posibilidad de tener una buena interlocución entre sector privado y gobierno, sobre todo ahora en este periodo en donde todas las medidas de la reapertura, los protocolos y demás están en procesos de implementación. Debilidades, obviamente las debilidades del sistema político guatemalteco, que precisamente creo que han complicado la gestión de la pandemia. La primera está relacionada con la debilidad en la gestión pública. O sea, para nadie es un secreto que Guatemala es un país que tiene procesos burocráticos lentos, que tenemos pues un sistema de administración pública bastante ineficiente en muchos sentidos, y obviamente eso limita la capacidad de atender emergencias nacionales. Obviamente tenemos un cáncer de corrupción administrativa, que eso va a limitar la eficiencia del gobierno. Hay una debilidad del gobierno central de ejercer control efectivo sobre todo el territorio del país. Vimos cómo a lo largo de la pandemia el gobierno fue perdiendo capacidad de hacer cumplir disposiciones nacionales en todo el territorio nacional. Sin ir tan lejos, para nadie es un secreto de que hubo momentos en la pandemia en donde los alcaldes hacían lo que se les daba la gana en términos de, por ejemplo, restringir la locomoción, establecer horarios diferentes en cuanto a la apertura de comercios, por ejemplo, establecer medidas completamente distintas a las que existían a nivel nacional, y eso no es nada más que reflejo de una debilidad del gobierno central, y esto no es, digamos, característica del gobierno de Yamatei, esto es una tendencia histórica del gobierno de Guatemala desde hace décadas, que hay un momento en donde el gobierno central tiene una limitación clara para generar control efectivo en el territorio del país. Y luego, pues también contamos tristemente con el sistema de salud más débil de América Latina y con un 73% de la población en la informalidad, ejes que obviamente complicaron la capacidad, obviamente, para atender una pandemia. Obviamente el sistema de salud se ha mejorado, pero el tema de la población en la informalidad, pues sí genera una problemática porque primero limita la capacidad de identificar los efectos reales de la pandemia en materia económica, y dos, hace todavía más complicado que los programas sociales lleguen sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Oportunidades. Obviamente, pues
como dice el famoso dicho de que si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Creo que una de las grandes oportunidades que se genera como consecuencia de la pandemia es que, derivado precisamente del shock económico que generó la pandemia, pues hoy, por primera vez en casi 8 años de monitorear la agenda política del país, hoy vemos que hay una agenda de reactivación económica bastante agresiva y hay una agenda legislativa en materia económica también bastante agresiva, que básicamente pareciera que va encaminado a generar una serie de reformas estructurales en materia de política pública y política económica que nos puede ayudar como país a mejorar la competitividad. Ahí lo vamos a platicar de forma más detenida más adelante, pero en términos prácticos, pues hay toda una política bastante agresiva de inversión en infraestructura, hay todo un esfuerzo por generar nuevos mecanismos de incentivos fiscales para la inversión, para exportación, hay todo un esfuerzo por regular el empleo a tiempo parcial, hay todo un esfuerzo por tratar de generar certeza jurídica en el área de el sector de minas y canteras para tratar de reactivar precisamente la industria de minera y tratar de generar certeza jurídica a la industria de generación energética. Y obviamente también la pandemia abrió el espacio para que se plantearan reformas al sistema de salud pública y a la seguridad social, sistemas que han estado olvidados durante décadas. Algunas amenazas, obviamente una de las mayores amenazas para Guatemala y para todo el Triángulo Norte de Centroamérica es que obviamente el famoso dicho que siempre escuchamos de que cuando Estados Unidos estornuda, a nuestros países le da una gripe. ¿Por qué es relevante esto? Porque si se recordarán, en el mes de marzo, cuando Estados Unidos adopta probablemente la serie de medidas más restrictivas que ellos implementaron, de cierres, vimos una caída estrepitosa en el ingreso de remesas en marzo, que obviamente después se recuperó y mejoró significativamente en los siguientes meses. Pero la amenaza permanente es que el desempleo en Estados Unidos tiene un impacto sobre nuestras economías. Y si obviamente hay una mala gestión de las siguientes olas de la pandemia en Estados Unidos, o si la economía norteamericana no se reactiva con la celeridad, o si las políticas económicas que se vayan a implementar en los siguientes meses, incluso ya tomando en consideración los efectos de las elecciones, eso sí podría tener un enorme riesgo a nivel económico y social si se vuelve a generar, por ejemplo, una situación de desempleo o de suspensión de actividades en Estados Unidos. Otra amenaza de generar a raíz de la pandemia, lo vamos a cuantificar con datos de encuestas, pero este 85% de aprobación que les mencionaba hace unos minutos respecto del presidente Yamatei, obviamente con el paso de los meses, este 85% ha ido erosionándose y hay un creciente descontento con las políticas públicas, lo que naturalmente genera un desgaste de gobierno. Lo complicado es que ese desgaste de gobierno se está dando en el primer año. O sea, quiero que no es un componente de mala suerte, no hay otra forma de calificarlo, de un gobierno que en sus primeros 3 meses de gestión le toca enfrentarse a la peor crisis del último siglo de la humanidad y naturalmente tiene que implementar una serie de medidas que terminan siendo impopulares, algunas de ellas, y que ese proceso va a erosionar mucho de su capital político y va a acelerar el desgaste, un desgaste que debiera ser normal en un segundo, tercer año. Tristemente a este gobierno, por puros azares del escenario, se le aceleró y está en una situación de desgaste complicado hacia el primer año de gobierno. Obviamente hay riesgos de autoritarismo de Estado, en el sentido que, obviamente vimos, Guatemala tuvo una de las medidas de cierre más extensas del mundo. O sea, nuestra cuarentena, nuestro toque de queda, que duró, si no estoy mal, creo que terminaron siendo 16 semanas, fue de los más extensos a nivel mundial. Entonces sí hay, digamos, algún elemento que hay que ver ahí respecto de un autoritarismo de Estado, en el sentido de que hubo
una limitación muy extensa de libertades y de derechos. Como les digo, para estándares globales fue excesivo. Y luego, quizá esto es una consideración que sí hay que tenerla en mente, porque creo que esto es algo que hay que monitorear en los siguientes meses, y es este componente. Y es que las crisis económicas y las crisis sociales históricamente han precedido grandes movilizaciones sociales o han sentado la base para acciones políticas de corte populista. ¿Por qué es relevante esto? Pues obviamente ya veíamos con Mario todo el impacto que tuvo la pandemia COVID en términos de una contracción en la actividad económica, la cantidad de empleos que se perdieron o personas que fueron suspendidas de sus empleos. Obviamente el efecto que tuvo sobre las personas en situación de informalidad. Estamos viviendo probablemente la crisis económica más severa de las últimas décadas de Guatemala, pero lo relevante es que cuando analizamos qué ha pasado en América Latina, sobre todo los 90 para acá, cuando los países les toca vivir o tienen periodos de contracción económica muy acelerada y muy profunda, ese es el caldo de cultivo ideal para acciones populistas. Y yo les diría que no sería problema, dado el historial político de Guatemala, salvo el hecho que en el 2019, pues todos vimos cómo una de las grandes sorpresas de la elección 2019 fue ese 10% que obtuvo el Movimiento de Liberación de los Pueblos, la candidata Telma Cabrera, que era el partido de Codeca. Entonces, esa vinculación de haber tenido un partido eminentemente con una agenda populista de izquierda, sacando un 10%, que para estándares guatemaltecos es algo nunca antes visto. La izquierda en Guatemala nunca sacaba más del 3-4%, que el movimiento MLP ha sacado 10% y que un año después Guatemala esté precisamente viviendo este escenario complejo en materia económica, creo que es algo de monitorear, porque si no se gestiona bien la política económica de los siguientes años, esos segmentos pauperizados, la clase media baja pauperizada, se vuelve el caldo de cultivo ideal para que este tipo de movimientos eche raíz hacia el futuro. Entonces, como les digo, es una amenaza de mediano o largo plazo que tenemos que seguir.